los que están en el grupo de WhatsApp y los que han seguido con regularidad la predicación del Evangelio de Lucas, que si se dieron cuenta, nos correspondía del versículo 15 al versículo 24. Sin embargo, las lecturas que yo les dije que hicieran fueron del 25 al 35. Quiero explicarles antes de leer el por qué lo hice de esta manera, porque hace unos meses atrás, exactamente en diciembre del 2022, nuestro hermano Chay, que estaba tocando la guitarra, hizo ese sermón. Entonces, la iglesia ha sido expuesta a ese texto. Queriendo avanzar en el Evangelio de Lucas, le animo a que, si no lo recuerda o si no lo escuchó, en la página de YouTube de nuestra iglesia pueda buscar ese sermón, darle sus apreciaciones a Chay y amorosamente animarlo a que vuelva otra vez a estar aquí delante de esta atril y nos siga bendiciendo con su predicación. Ese texto del 15 al 24 es la parábola de la gran cena, la invitación del Evangelio que muchos rechazan por medio de excusas y excusas. Un gran sermón que el Señor usó por medio de Chay en ese momento para edificar nuestras conciencias. Por lo tanto, por eso nos corresponde los últimos versículos del capítulo 14, es decir, del 25 al 35. ¿Cómo lo hacemos en esta casa? Nos ponemos sobre nuestros pies para la lectura de la palabra. Yo leo del 25 al 34 y de manera unánime, a una sola voz, leemos el último versículo, el 35. Yo leo del 25 al 34 y a una sola voz leemos el versículo 35. Voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él, volviéndose, les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Juntos. Padre, hace un momento atrás, cuando terminábamos de cantar, mencionábamos que reconocemos que se debe a tu sublime gracia cualquier don, cualquier beneficio que hayamos podido disfrutar, Señor. Aún en este día, el don de la fe, el don de la vida física, Señor, reconocemos que se debe a ti. Y es a tu gracia sublime que reconocemos que podemos leer tu palabra con libertad en nuestra ciudad. Es a tu gracia sublime, Señor, que reconocemos que podemos llegar a comprender tu palabra si tu Espíritu Santo la aplica a nuestras conciencias, Señor. Cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando me miro como predicador, hay muchos miedos de ser tropiezo para el entendimiento de tu palabra, Señor. Por eso clamamos, porque esa misma gracia que nos ha llevado a tu conocimiento es la que necesitamos para crecer en ese conocimiento, Señor. Oramos juntos como iglesia, Señor, porque entendemos que si va a haber una transformación por medio de tu palabra, o si va a haber un entendimiento de tu palabra, se va a deber única y exclusivamente a tu favor, Señor. Padre, ¿dónde podemos hallar esa seguridad? Al considerar los méritos de Cristo. Sus méritos son perfectos, tu justicia ha sido satisfecha, Señor. Él ha conseguido para nosotros, para esta iglesia, lo que ninguno de nosotros jamás podrá conseguir. Es ahí donde nos refugiamos y confiamos cuando presentamos esta oración. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia. Como ustedes saben,
Acostumbro a utilizar como título del sermón alguna frase de la porción de la unidad de pensamiento del texto que leemos. Y hay muchas frases interesantes o llamativas que se repiten en este texto. Una de ellas, la que se repite 3 veces, no puede ser mi discípulo. Creo que hace un énfasis de lo que apunta esta unidad de pensamiento. Hay otra que me gustó también, que es en el versículo 28, y dice, no se sienta primero y calcula, o en el versículo 30 cuando dice, no se sienta primero y delibera o consulta, haciendo también énfasis en lo que quiere decir la unidad de pensamiento. Sin embargo, en esta mañana me inclino por una frase del versículo 26 para título del sermón, que es, si alguien viene a mí. Si alguien viene a mí. Porque básicamente la advertencia o las palabras de Jesús están enmarcadas a un grupo de personas particular, en este caso a los que vienen a Él. Ya les explicaba que continuaríamos del versículo 25 porque un tiempo atrás Zair ya había predicado los versículos 15 al 24, pero déjeme decirle en esos versículos del 15 al 24 de qué se trataba ese sermón o esa porción o ese texto. Ese texto presenta la invitación gratuita de Dios al Evangelio. Él ha provisto todo a su costa e invita a los pecadores a venir a su gran cena. No puedes traer nada ni hacer nada para merecer una invitación, es puramente por la gracia de Él. Dios lo proporciona totalmente por su gracia gratuita, valga la redundancia. Pero el texto de esta mañana hace como un cambio abrupto, porque el anterior muestra la invitación de Dios por medio de gracia, y el texto de esta mañana muestra el costo de seguir a Cristo. Básicamente este texto lo que nos dice es que para seguir verdaderamente a Jesús debemos considerar el costo y ponerlo a Él por encima de todo. De eso va a tratar el sermón, porque de eso trata el texto. Para seguir verdaderamente a Jesús debes considerar el costo y ponerlo a Él por encima de todo. Déjame recordarte nuevamente lo que la salvación es o cómo se obtiene. ¿Cómo se obtiene? Bueno, es absolutamente gratuita. La salvación es absolutamente gratuita, pero tienes que saber que te cuesta la vida. Es gratis, pero te cuesta la vida. Lo recibes gratuitamente sin costo alguno para ti, pero una vez que lo recibes, acabas de comprometer todo lo que tú eres al mismo tiempo que sigas a Jesucristo. Usted pueda pensar, eso es como una contradicción. ¿Cómo puede ser algo gratuito y costoso al mismo tiempo? Parece incongruente. Déjame usar una ilustración. Supongamos que alguno de ustedes tuviera el deseo de escalar el monte Everest. Y digo alguno de ustedes porque ese no es mi deseo. No sé por qué a la gente le gusta ir a matarse de esa manera subiendo ese monte. Pero supongamos que usted tiene ese deseo. Quiero que sepa que para escalar ese monte pareciera que el solo hecho de el sacrificio físico debería ser suficiente. Oh sorpresa, es excesivamente caro subir ese monte. A usted le cobran $11,000 por subir y el resto de gastos, que pueden ser $50,000, $60,000 más, un promedio de $70,000 por persona que acarrea el subir allá. $70,000 por subir ese monte. Bueno, supongamos que usted tiene ese deseo, pero no tiene los recursos. Aparece un donador y dice, oye, he escuchado tu deseo, me gustaría darte el regalo de que tú puedas subir y escalar allá. Este hombre ofrece pagar toda la expedición. Él va a comprarte la ropa necesaria, el equipo costoso, va a pagar tu transporte, los guías, el entrenamiento. Es totalmente gratis para ti. Pero si tú terminas aceptando esa oferta gratuita, tendrás que comprometerte a unos meses difíciles de entrenamiento y de arduo esfuerzo para poder cumplir el objetivo. Incluso podría costarte la vida misma, porque muchos buenos escaladores han subido y han fallecido en el intento. Entonces es gratis, pero al mismo tiempo es muy costoso. Seguir a Jesucristo, hermanos,
es por la gracia del Señor, por su ofrecimiento gratuito, pero termina siendo de un valor muy costoso. Y lo que este texto nos llama y nos hace considerar es que muchos hacen una profesión de fe sin haber considerado el costo de entregar su vida a Jesús. Debes entender entonces que cuando recibimos la oferta gratuita que Jesús hace en el llamamiento de nuestras vidas para salvación, ya no somos nuestros, Él te ha comprado por un precio. Eso significa que para seguir verdaderamente a Cristo debes considerar el costo y no comenzar a seguirlo superficialmente o emocionalmente, porque luego las cosas se ponen difíciles y lo que vas a hacer es volver atrás. Es contra esto que Jesús advierte en el texto de esta mañana. 3 veces en este pasaje Jesús anuncia personas que no pueden ser sus discípulos. Versículo 26, versículo 27, versículo 33. ¿Quién no puede ser su discípulo? Bueno, él lo dice en esos versículos. Y aún cuando tú miras esas respuestas, Él manifiesta cuál es la evidencia de un verdadero discípulo o de un verdadero seguidor de Jesús. En frases cortas, la evidencia que tú eres un discípulo de Cristo es que vas a odiar a tu familia, llevar tu cruz y renunciar a tus posesiones. Y estoy seguro que en este punto espero que Jesús haya llamado la atención de tu conciencia. Pero cuando se nos está diciendo que para seguir a Jesús, para evidenciar que lo hemos seguido, debes odiar a tu familia, llevar tu cruz y renunciar a tus posesiones, algo debe estar haciéndote pensar, ¿cómo así que odiar? ¿Cómo así que tomar una cruz? ¿Y cómo así que renunciar a mis posiciones? Él está usando un lenguaje hiperbólico. Ya vamos a ver qué significa eso, pero por el momento espero que tu atención se encuentre hacia Jesús en sus palabras de este texto. El versículo 25 es crucial para entender e interpretar las palabras que siguen a continuación. Ese versículo nos dice: grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él, volviéndose, le dijo. Siempre me ha llamado mucho la atención cuando hemos estado siguiendo el Evangelio de Lucas consecutivamente y expositivamente, ver que Jesús no lo mueven las masas. No lo movían las masas o las multitudes para su prioridad en la búsqueda de oración de su Padre. Hemos visto en muchos textos cómo él se retiraba y se apartaba. ¿Para qué? Para tener comunión con su Padre. Su objetivo de vida, caminar con su Padre, nunca se vio entorpecido por las grandes multitudes. Sus discípulos sí, recuerdan esa escena. Pedro le dice a Jesús: maestro, te buscan afuera, esto está siendo la sensación en nuestra población. Jesús le dice: a otro lugar tenemos que ir a predicar. A Jesús no lo mueven las multitudes. Ahora, las multitudes puede ser algo subjetivo, porque lo que significa para un grupo de personas, que por lo que veo somos más de 100 en esta mañana, incluyendo los maestros y los niños, para algunos esto puede ser una gran multitud, como para mí. Para otros una multitud puede ser más de 500, de 1000 personas. Saber lo que es una multitud puede ser subjetivo, independientemente del número de personas. A Jesús no lo movía eso. Él entendía, porque conocía los corazones, que esas multitudes se podían reunir alrededor de él por razones egoístas o superficiales. Podía ser algo emocionante en el momento. Tal vez alguien quería ser sanado, tal vez quería alguien verlo sanar, quizás alguien era atrapado por la manera de predicar, quizás a alguien le gustaba cómo confrontaba a los fariseos. Pero Jesús, hermanos, nunca fue un falso reclutador. Todo lo contrario, Él siempre quiso eliminar a aquellos que le seguían por razones superficiales, porque cuando la batalla se intensificara, Él sabía que estos retrocederían y causarían daño a su causa. Muchos podemos considerar el daño que hace las falsas profesiones de fe al nombre de Cristo y a su causa. Es interesante que en la cultura cristiana, en el círculo evangélico, algunas personas intenten hacer una distinción entre salvación y discipulado. ¿Cómo hacen esa distinción? Dicen que la salvación es un don gratuito de Dios,
pero que el discipulado es costoso. Y hasta ahí diríamos que estamos de acuerdo. Sin embargo, ellos dicen que si bien todo creyente debe buscar el discipulado, este no está vinculado a la fe salvadora. ¿Qué quiere decir eso? Que para algunos piensan que se puede ser seguidor de Jesús sin ser su discípulo, que se puede ser alguien que siga a Jesús sin estar comprometido con el carácter del señorío de Cristo. Yo puedo seguir a Jesús, pero no tener un cristianismo radical. Y llaman cristianismo radical a someterse a Jesús, a no negar sus convicciones, a vivir una vida que este texto nos hace considerar: o eres o no eres su discípulo. No hay ninguna base en el Nuevo Testamento para que podamos considerar que eso es posible. Tú puedes ser un seguidor sin ser un discípulo. No hay ningún texto que nos permita pensar en eso. Porque más bien hay muchos textos que nos hacen considerar, este es un ejemplo, creer en Jesucristo como Salvador implica necesariamente seguirlo como Señor. Y hasta este punto les he hecho una introducción intencionalmente extensa, porque creo que no somos conscientes de la cantidad de veces que Jesús advierte en los evangelios sobre el autoengaño. Incluso la frase que yo les mencioné, que era el título del sermón: si alguien viene a mí, ha taladrado mi conciencia durante estos días mientras predicaba el sermón. Hermanos, estas palabras que les mencioné, aborrecer a la familia, tomar la cruz, renunciar a las posesiones, no se lo está diciendo Jesús a los que abiertamente le rechazan. ¿Vieron eso? Si alguien viene a mí. Si tú estás aquí esta mañana, presupongo que tú vienes a Él. No vienes donde el pastor. No vienes por la excesiva comodidad de nuestras sillas y el clima excesivamente agradable que experimentamos en este local. Presupongo que vienes porque quieres ir a Jesús, porque quieres tener un momento con Él. Esto tiene que ver contigo y conmigo. Si alguien viene a mí, considera esto. Estoy pastoralmente preocupado cuando pasamos por alto las advertencias que le hace Cristo a aquellos que se identifican con Él y pensamos que eso tiene que ver para con los demás. La Biblia nos enseña la garantía y la seguridad de la salvación, pero la manera en que esa garantía se hace evidente en un verdadero discípulo es que considera esa salvación, no solamente la presupone. Es que es como cuando, no voy a comparar la salvación con esto, es solo una ilustración. Usted va a salir de su casa y antes de cerrar la puerta, porque le ha podido pasar, saque las llaves, no solamente presupone que las sacó, se manda las manos como al bolsillo. Verifica. Es eso lo que Jesús quiere que vean. Él conoce que muchos van a Él por las razones equivocadas. ¿Y qué impide que tú seas uno de esos que vaya a Él por las razones equivocadas? Era lo que yo me preguntaba en esta mañana. ¿Por qué una y otra vez Jesús advierte? ¿Y por qué digo que Jesús lo hace? Piensa en la enseñanza del que construye sobre la arena o el que construye sobre la roca. Apunta a lo mismo. Piensa en la historia de Judas. Apunta a lo mismo. Piensa conmigo por un momento en las frases que les mencioné del versículo 28 y el versículo 31. Siéntate y calcula el costo. Cuando se refiere al hombre que construyó la torre. O siéntate y delibera o consulta cuando se refiere al rey que considera ir a la guerra. Ambas frases se refieren a un pensamiento cuidadoso, detallado y racional, en el que se considera todos los aspectos de lo que significa en lo que te estás metiendo, en el compromiso que estás asumiendo. Ese tipo de pensamiento tan cuidadoso es contrario a una decisión impulsiva tomada en un momento de intensa emoción, sin pensar mucho en las consecuencias. Y lo que Jesús hace en estas palabras, en la manera en que Lucas las registra, es que Él expone dos de los costos del discipulado, versículos 26 y 27,
Luego da dos parábolas en los versículos 28 y 32 que van a plantear el mismo punto, es decir, que debemos considerar cuidadosamente el costo antes de lanzarnos precipitadamente a ello. Luego hace la declaración del tercer costo del discipulado en el versículo 33, y los versículos 34 y 35 da una ilustración sobre la sal para mostrar el costo de no seguirlo verdaderamente. Al final concluye con una advertencia: el que tiene oídos para oír, que oiga. El sermón es considerar el costo, y el segundo punto es ¿qué sucede cuando no lo consideras? Ahora, el primer costo, Jesús lo que nos dice es que Él debe ser lo más importante para ti, más que nadie. La relación personal que un discípulo debe tener con alguien debe destacar la prioridad de Jesús. Básicamente, no puede existir una relación interpersonal que tú tengas que sea superior a la relación que tú tengas con Cristo. Eso es lo que dice el versículo 26. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso ya lo hemos visto antes, en otro sermón, tiempo atrás. No es la primera vez que lo hemos escuchado. Lo primero es aclarar, Jesús no está diciendo que la relación entre alguien que sea cristiano, su discípulo, y los demás miembros de su familia tiene que ser una relación mala, de enemistad, de pleito y de conflicto, particularmente intencionado por el cristiano. La Biblia nos enseña que mientras dependa de nosotros, vivamos en paz con todas las personas. Él no está diciendo tampoco que debamos sentir una especie de desprecio para todos los que están relacionados con nosotros en términos de parentesco. Entonces, desde que te hagas cristiano debes tener odio por tu familia. No está diciendo eso. Lo que Él está diciendo es que Él requiere que nuestra lealtad hacia Él trascienda toda relación humana, incluso aquellas que son las más cercanas a nosotros. Que no hay ninguna relación humana en esta vida, por más cercana que sea, que supere nuestra lealtad a Él. Que nuestro compromiso con Él no esté limitado por nuestras responsabilidades terrenales hacia nadie, incluso si se trata de padre, madre, esposo, esposa, hermanos, hermanas, hijos, incluso nuestro propio interés en diversas circunstancias. Estamos llamados a ser completamente leales y no parcialmente leales a Jesús. Cuando Jesús dice, no puedes amar a tu familia y ser mi discípulo, es su manera de decir, no puedes amar a tu familia más que a mí y ser mi discípulo. Es eso lo que Él quiere decir con esas palabras. Para decirlo de manera positiva, debes amarlo más que a nadie. Jesús debe ser lo más importante para ti, más que cualquier otra persona, y eso es algo muy significativo porque en la realidad de nuestras vidas eso se va a poner a prueba. Algunas personas de esta congregación sé que saben lo que eso significa. Algunos que tal vez han llegado a la fe en Cristo en el contexto de familias donde Cristo no es nombrado como Señor y Salvador, saben lo que es soportar las pruebas de seguir a Cristo en un contexto familiar donde eso se considera una especie de acto religioso, fanatismo o algún tipo de rechazo a la tradición familiar. Aquí todos hemos sido de X religión, tú no puedes ser de ahora seguidor de Cristo. A algunos les ha pasado eso. El comentarista Jesse Ryle sobre este pasaje dice lo siguiente: la experiencia muestra tanto en la iglesia como en el hogar y en el campo misionero que los mayores enemigos del alma de un hombre son a veces los de su propia casa. A veces sucede que el gran obstáculo para la mala conciencia es la oposición de familiares y amigos. Los padres impíos no pueden soportar ver a sus hijos adoptar nuevos puntos de vista sobre la religión. Las madres mundanas se enojan al ver que sus hijas no están dispuestas a participar en las alegrías del mundo. Con frecuencia se produce un choque de opiniones tan pronto como la gracia entra en una familia, y luego llega el momento en que el verdadero cristiano debe recordar el espíritu de la palabra de nuestro Señor en este pasaje. Debe estar dispuesto a ofender a su familia en lugar de ofender a Cristo.
¿Cómo es que tú ofendes a tu familia en vez de ofender a Cristo? Bueno, sencillamente no con palabras soeces, sometiéndote a Cristo. Porque la ofensa que el familiar va a experimentar no es porque tú seas iracundo o que tú seas verbalmente grosero. La ofensa es que sencillamente te sometas a Cristo mientras que ellos no lo quieren hacer. Ese es el llamado a ofender al familiar antes que a Cristo. Esto no solamente aplica, hermanos, en familias donde existe una oposición hacia Jesús y uno de esos miembros sea cristiano. Muchas veces también hace referencia a que tenemos a valorar nuestra propia comodidad y seguridad en el contexto de la familia que seguir al Señor Jesucristo. Déjame te lo facilito. Supongamos que tu familia vive en una gran y placentera casa afuera de la ciudad porque ellos ya han decidido vivir, porque les gusta lo campestre, porque les gusta estar acá. Esa sensación de lo que te brinda a ti, siéndote ya un joven adulto, de tener un lugar y refugio y no tener que asumir un compromiso de vivir cerca del lugar que te congregas para estar aquí cercano, es una evidencia que tú puedes estar escogiendo la comodidad familiar que el deseo de seguir a Jesús, porque sencillamente tu familia no quiere seguir a Jesús. Otro ejemplo. Tu familia tiene la regularidad de tomar el día domingo para reunirse, y eso está muy bien. Ya lo vimos en el sermón pasado, que del domingo pasado, en los primeros versículos, cuando Jesús está diciendo, en el versículo 12, cuando ofrezcas una comida, no llames a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes, no está hablando de la literalidad. El hecho es que quizás ese tipo de reuniones y a las horas que son programadas no te permiten de tomar el día que el Señor ha apartado para tener comunión con Él y con su pueblo, en precisamente tener comunión con Él y con su pueblo, porque quieres constantemente estar con una familia que no quiere caminar con Jesús. Mira esta frase. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado? Primero Dios, segundo la familia, después la iglesia, el trabajo y todo lo demás. ¿Tú puedes recordar algún versículo en las Escrituras que haga esa clasificación? Primero Dios, después la familia, después la iglesia. Porque este texto nos dice es, primero Dios, en la persona de Jesús, y te sometes a Jesús, y Jesús ama a la iglesia, y después la familia. Ahora, ¿significa eso generar una oposición por la familia? No. ¿Cómo luce eso? Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel familiar buscaremos juntos al Señor, a nivel familiar haremos la prioridad del Señor. Pero si alguno de la familia no quiere hacer de la prioridad del Señor, bueno, yo que soy el discípulo haré que Cristo sea mi prioridad, independientemente de la prioridad de mi familiar. Jesús dice que si eso no es así, dice, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. También dice, debemos llevar nuestra propia cruz, el versículo 27. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Eso ya lo consideramos en el capítulo 9, el versículo 23. Y recordamos que la cruz, hermanos, en ese tiempo histórico, no fue un instrumento de molestia o incomodidad, era un instrumento de muerte lenta y tortuosa. Jesús está mirando el proceso de muerte diaria, a los deseos egoístas y de la disposición a soportar incluso el vituperio por causa de su nombre. Cristo mismo iba a modelar lo que era la agonía y el rechazo de la cruz, y si le seguimos a Él debemos estar preparados para el mismo trato. Si la gente nos va a insultar por ser cristianos, debemos bendecirlos a cambio, Romanos 12:14. No debemos hacer nada para que provoque la persecución, pero si sufrimos por causa de la justicia, debemos confiar nuestras almas a un creador fiel, como dice 1 de Pedro 4:19. Déjame usar nuevamente a J.C. Ryle, el comentarista aquí. Cuesta algo ser un verdadero cristiano, que eso nunca se olvide. Ser un simple cristiano nominal, ir a la iglesia es un trabajo fácil y barato.
Pero escuchar la voz de Cristo, seguir a Cristo, creer en Cristo y confesar a Cristo requiere mucha negación. Nos costará nuestros pecados, nos costará nuestra superioridad moral, nos costará nuestra tranquilidad y nuestra mundanalidad. Todo debe ser abandonado. Debemos luchar contra un enemigo que viene contra nosotros con 20,000 seguidores. Debemos construir una torre en tiempos difíciles. Nuestro Señor Jesús quiere que comprendamos esto a fondo y calculemos el costo. Eso es exactamente lo que Cristo dice con las dos ilustraciones que narra a continuación. Él cuenta la historia de alguien que va a construir una torre, pero no puede completar porque no tiene suficiente dinero. Puede ser la historia de nuestros políticos. Usted camina por esta ciudad, anda por esta ciudad y va a encontrar una serie de monumentos sin terminar porque nos quedamos sin recursos, planificamos mal, qué sorpresa, nos hacen falta más de miles y miles de millones. Sabemos que detrás de eso existe no solamente un mal costo, sino un deseo de enriquecimiento ilícito. Eso es evidente, eso es familiar para nosotros. Dijo lo mismo con un rey. Un rey no entra en una batalla en la que no esté preparado para enfrentarse a su oponente. Si ve que no puede con su oponente, va a enviar unos negociadores para intentar conseguir un tratado de paz. Y Él nos dice lo mismo a nosotros como sus discípulos. Calculen el costo de lo que significa ser mi discípulo. Déjame preguntarte, ¿por qué Jesús dice eso? ¿Por qué Jesús dice que calculemos el costo? ¿Acaso la intención de Jesús es que no te conviertas en cristiano? ¿Acaso su intencionalidad es hacer de la puerta estrecha aún más estrecha de lo que es? ¿Acaso su intencionalidad es traer una especie de desgano o disuadir a aquellos de los que quieren venir en la fe en Él? No, esa no es su intención. Él lo que está haciendo es honesto y sincero con usted y conmigo de decir lo que verdaderamente es ser su discípulo. ¿Usted ha hecho alguna advertencia a alguien, digamos, en esta ciudad que se inunda cuando llueve y usted ha tenido la experiencia de quedarse varado en su vehículo cuando las calles son muy inundadas y usted ve que alguien se llama, mira, a mí me pasó la lluvia pasada, me metí y quedé varado? ¿Usted quiere que esa persona no llegue a su lugar de destino? No. Usted está tratando de ser ¿qué? Alguien que advierte desde la honestidad y la sinceridad. El propósito de Jesús no es que no tenga nuevos seguidores o discípulos, sino ser honesto en lo que significa ser un seguidor y discípulo de Él. Déjame usar nuevamente a J.C. Ryle. Agradezcan el sermón a este gran predicador. Porque ¿por qué el Señor usa este lenguaje? ¿Deseaba disuadir a los hombres de convertirse en sus discípulos? ¿Quiso que la puerta de la luz pareciera más estrecha de lo que es? No, nuestro Señor habló así para evitar que la gente lo siguiera a la ligera y desconsideradamente. Sabía que nada hace tanto daño a la causa de la religión verdadera como un cristiano nominal, un cristiano meramente de nombre. Es una advertencia, ¿cierto? Es una advertencia para aquellos que podrían seguirlo fácilmente en un momento emocional o quizás conmovidos porque escucharon algo o la canción los movió a profundidad y no se dan cuenta de lo que implica seguir a Jesús. Es una advertencia también para otros de nosotros que queremos nombrar el nombre de Jesús como nuestro Salvador, pero en realidad nuestro corazón está en el mundo. No puedes ser su discípulo, concluye ahí. El último costo del discipulado es: debemos renunciar a todas nuestras posesiones, el versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser discípulo. Luego que contó las dos parábolas, las dos historias sobre considerar el costo antes de comprometerse, Jesús concluye: cualquiera de ustedes que no renuncie a sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Es esto literal? ¿Debemos deshacernos de todo lo que poseemos y hacer un voto de pobreza para poder ser cristianos?
¿Quiere decir acaso que los verdaderos cristianos no poseen posesiones, no tienen posesiones? Jesús tenía una posesión, así fuera su manta. Él poseía algo. Por lo tanto, no significa eso. ¿Qué quiere decir entonces? Él quiere decir que Él, en nuestras conciencias, en nuestra manera de vivir, debe ser más importante que nuestras cosas. Y que si Él nos llamara a entregar nuestras cosas por Él, debemos estar en una posición en la que estemos listos para hacerlo. E incluso si Él nos llama a rendirnos. Que rindamos nuestras cosas a Él. Nos deben dominar las convicciones por Él y no las convicciones por lo que tenemos. Nuestras posiciones deben estar subordinadas al llamado de Cristo a nuestras vidas y a sus propósitos en nuestras vidas, recordando que somos mayordomos y que Él es el dueño. He tenido que escuchar frases de personas que quizás no han hecho la consideración del costo de seguir a Jesús y que se identifican como seguidores de Él, que dicen lo siguiente: si no tuviera lo que tengo financieramente, no sé si yo pudiera ser seguidor de Jesús. ¿De dónde surge esta teología de la prosperidad material exclusivamente como el deseo de ser bendecido por Dios? De no entender lo que significa ser un seguidor de Jesús. Ciertamente Él provee, ciertamente agradecemos, Él provee el pan diario, oramos por el pan diario. Eso luce en distintas medidas. El mismo texto que leí esta mañana en Éxodo 16 para las ofrendas, dice que unos tomaron más, otros tomaron menos. Luce distinto la vida material de un discípulo que de otro. Lo que no podemos es considerar que si Él pidiera que renunciáramos a eso por seguirle, estaría bien decirle que no renunciamos y considerarnos que podemos seguir siendo sus discípulos. Piensa, por ejemplo, en José de Arimatea, un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, y la Biblia lo describe como alguien rico y próspero, pero de ninguna manera amó más sus posesiones que lo que amó a Jesús. Él mismo fue y pide el cuerpo del Señor Jesucristo para llevarlo a la sepultura. Él sabía lo que estaba haciendo porque él era un judío, pero no antepuso sus posiciones antes de su amor por Jesús. Y nuevamente, no puede ser mi discípulo. Es interesante esa frase. No sé de dónde salen esas clasificaciones que mentalmente hacemos nosotros en relación al cristianismo. Está Cristo, los apóstoles, los mártires, los reformadores, los pastores que nos han edificado en la fe, los hermanos que son misioneros, y después nosotros los demás. O sea, hay una manera de vivir el cristianismo, como estos que están sobre nosotros en la lista, y como nosotros que venimos a la iglesia y hacemos esto. Como si hubiera una clasificación respecto a lo que significa ser discípulo. O sea, yo soy de esa clase de discípulos que entrega su vida en disposición de predicar el evangelio. Yo soy esa clase de discípulos que si tiene que morir, va a morir. No, pero yo no soy de esa clase de discípulos. Hacemos una clasificación que no es la clasificación de Jesús. La clasificación de Jesús es más sencilla. O eres mi discípulo y luces así, o no puedes ser mi discípulo. O lo eres o no lo eres. No hay términos medios. Y si lo eres, el costo es este. Y el segundo punto es, debemos considerar el costo de no seguir a Cristo. Hermanos, si hacemos una profesión de seguir a Cristo, pero luego volvemos a nuestra vida anterior, la gente se burlará de nosotros. Como se burlaría de un hombre que empezó a construir una torre que no pudo terminarla. Ustedes han visto eso en muchas casas, en barrios, en residencias. Mira el vecino, quiso hacerse una azotea, un lugar de recreación allá, y él pensó que eso era nada más, ¿cómo es que decimos? Soplar y hacer botella. Pensamos que eso era sencillo. No tuve en cuenta lo que eso vale.
Y hacemos ese tipo de comentarios despectivos. Lo mismo sucede cuando alguien hace una profesión de ser cristiano y luego abandona esa profesión porque no tuvo en cuenta lo que significa ser cristiano. A Satanás le encanta ese tipo de testimonio de una persona que ha hecho profesión de fe, pero que no consideró las exigencias de seguir a Cristo en este mundo malvado y que posteriormente se aparta. Luce radiantemente en el resto de los demás para lavar las conciencias. Para que los demás, el mundo incrédulo pueda decir, ¿para qué lo voy a seguir? Mira, eso es por temporada, eso son emociones. Es desde la emotividad que se nos invita a seguir a Cristo al día de hoy. Y hay que considerar el costo de no seguir a Cristo también. Consideras el costo de seguirle, pero también el costo de no hacerlo. Y él utiliza una ilustración más para mostrar el costo de no seguirle. ¿Cuál? La de la sal que se vuelve insípida. ¿Cómo es que la sal puede perder su sabor? En los días de Jesús, a menudo la sal estaba corrompida con otras sustancias químicas. Y cuando la humedad golpeara la sal y se evaporara, dejaría otros minerales impuros, de modo que la sal perdería su sabor salado. No valía para ningún otro propósito y había que tirarlo. Eso dice el versículo. No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono. Y aquí la palabra literal es estiércol, de donde procede muchas veces el abono. No sirve ni para abono. Hay que desecharla, hay que tirarla. Lo que Jesús está diciendo, que si un seguidor suyo no vive como debe vivir, es inútil para Dios. Algunos piensan si está haciendo referencia a un falso creyente que es juzgado o a un verdadero creyente que es sacado de esta vida debido a su pecado. Ha perdido la sazón con la cual debe vivir en medio de un mundo incrédulo. Pero eso es ambiguo, saber si es de un caso o es del otro. ¿Quién de nosotros quiere que se haga ese juicio sobre nosotros que hemos perdido el sazón de la vida cristiana? Porque nos llama que somos inútiles para el propósito de Dios. ¿Tú quieres seguir siendo útil para Dios? Haz de Jesús tu prioridad. Haz de Jesús tu prioridad. Ponlo por encima de todo, de tu familia, de ti mismo, de tus posesiones. La salvación es absolutamente gratuita, pero una vez que la recibes, te cuesta todo. Pero ¿sabes qué cuesta más? El no seguir a Cristo. Porque eso te costará tu alma eternamente. Recibe la salvación por gracia, te va a costar seguirle, pero si no la recibes, te va a costar eternamente no haberle seguido. Ten a consideración lo que significa seguirle. Tómate un tiempo, saca el costo y entiende. Yo he hablado con personas y le he compartido el evangelio y muy honestamente me han podido llegar a decir, sabes, no soy cristiano porque yo sé que no viviré como debe vivir un cristiano. Eso es algo de saber de alguien que está haciendo una consideración y no sencillamente movido por emociones. Por supuesto que no están midiendo lo que significa también el costo de no seguir a Cristo. Pero también te hace daño a ti mismo cuando tú respondes el seguimiento a Jesús por las razones equivocadas. Piensa en esa parábola o la ilustración del rey que considera que viene otro rey para la batalla y si se ve perdido, decide enviar una delegación y pide condiciones de paz. Cristo viene, Él vuelve. No como cordero, sino como león. Y Él ha dado las condiciones por las cuales puedes tener paz. Considera que si mueres sin Cristo, mueres en la perdición de tus pecados. Los que creemos en Cristo no morimos sin pecados, pero morimos refugiados en la justicia de Cristo. Considera las condiciones de paz si estás sin Cristo en esta mañana y estás a tiempo de hacer negociaciones con Él. ¿Cómo? Con un corazón contrito y humillado que se presenta en arrepentimiento y fe para la salvación de Cristo. Vamos a orar. Amado Señor,
Es un buen momento para considerar cuánto tiempo hemos hecho una profesión de fe. Y si nos preguntan, ¿dónde se halla la seguridad de que seas cristiano? Y la respuesta sea porque hace tanto tiempo hice una profesión de fe, porque hace tanto tiempo he decidido caminar con Cristo, pero no hemos vuelto a considerar y meditar si Cristo es la prioridad de nuestras vidas. Hoy, este día, después de este sermón, es un gran momento para hacerlo. Cristo nos advierte: el que viene a mí, calcule el costo de ser mi discípulo. Cristo sabe el daño que hace una falsa profesión a su causa. Cristo sabe lo inútil que es cuando la sal ha perdido su sazón. No queremos ser de esos, amado Señor. Ayúdanos a no dejar pasar este día sin considerar nuestra profesión de fe. Y si reconocemos que no somos verdaderos discípulos, estamos a tiempo de hacer esas negociaciones de paz con el Rey que vuelve. Y Él ha dado las condiciones: presentarse con un corazón contrito y humillado, creyendo que Él es galardonador de los que le buscan. No presentándose con ningún tipo de justicia o moralidad personal, creyéndose que sin Él, que en Él se halla la solución para una vida separada de Él. Concede, Señor, si así lo deseas, vida espiritual donde no hay vida espiritual. Bendito seas, Padre. Amén y amén.